Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Tenemos el privilegio de iniciar la lección número 7, programada para el sábado 14 de mayo del 2022, el pacto con Abraham. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Génesis 15:2. El libro del Génesis registra el segundo pacto en el orden cronológico después del pacto hecho entre Dios y Noé, que contemplaba a todo ser creado y a los descendientes de Noé por todas las generaciones. En este caso es el pacto entre Dios y el patriarca Abraham. Este pacto bendice a todas las naciones de la tierra, Génesis 12, verso 3, 17, verso 7 y Hebreos 13, 20. En el cambio de nombre de Abraham por Abraham, Génesis 17 del 4 al 5, se figura la inclusión de las naciones gentiles en la promesa de la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Hechos 3:25, Romanos 11:5 y verso 25 al 27. Y que sería expuesta con toda claridad al mundo a través de la predicación del Santo Evangelio. En nuestro estudio tocaremos tres temas sobre la vida de Abraham: la fe de Abraham, las dudas de Abraham y el hijo de la promesa. Y finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con la fe de Abraham, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Existe una relación muy importante entre los capítulos 12 y 15 del Génesis, porque aquí el Señor le confirma al patriarca lo prometido, que haría de él una nación grande como las estrellas innumerables del firmamento, y todo vendría de una raíz, un hijo suyo. Génesis 15:1 dice: y vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. Es la primera vez que Moisés registra esta frase refiriéndose al patriarca como profeta, ver Génesis 27. Y luego menciona la visión como el medio de comunicación usado para dar este mensaje, número 12:6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, Génesis 15:6, Romanos 4:5-6. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo empleando las formas acostumbradas entre los hombres para ratificar contratos solemnes. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad, dividió su cuerpo en 2 partes y colocó sus piezas a poca distancia la una de la otra, y añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Como garantía de este pacto de Dios con el hombre, se dejó ver un horno humeando, una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos, y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Patriarcas y Profetas, página 116. Esta maravilla extraordinaria representa el compromiso de Dios de cumplirle la promesa del pacto al darle la tierra prometida de Canaán a sus descendientes. Génesis 15:18. Después de un penoso sufrimiento de esclavitud de 400 años en Egipto, y en una forma ilustrativa, también dar la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que también regresará a la tierra nueva convertida en el Edén restaurado. Continuamos con las dudas de Abraham, Génesis 16 del 1 al 16 y Gálatas 4 del 21 al 31. Desde el principio de la aparición, pasaron 10 años de la vida del patriarca, donde su fe fue constantemente sometida a prueba, donde Dios le libra de circunstancias difíciles en las que se ve involucrado al no consultar a él sus planes y proyectos. Dios ya le había dicho que tendría un heredero sanguíneo, y ahora él luchaba contra las señales físicas de su cuerpo envejecido y casi muerto, y la esterilidad de su esposa, que indicaban con mayor profundidad que el nacimiento del hijo de la promesa era imposible.
y bajo la presión de Sarai, sin consultarle a Dios, aceptó recurrir a la práctica común y legal de la poligamia de acuerdo con los oráculos de Mesopotamia, y Sarai podía dar a su sierva Agar como segunda cónyuge a su amo y darle el honor de concebir un heredero a través de ella. La estrategia humana parecía más eficaz que la fe en la promesa de Dios, pero con este acto se transgredió la ley de Dios, la desaprobación de Dios se dejó sentir y el resultado del obrar humano al margen de su voluntad condujo a problemas futuros, como se ven ahora en la actualidad en los conflictos árabes e israelitas. El apóstol Pablo presenta a través de la historia de la alegoría de la vana dependencia de los esfuerzos humanos, obras en Agar e Ismael, y el depender de la gracia y el plan divino accesible únicamente por la fe en Dios, en Sara e Isaac. Gálatas 4 del 23 al 26. Seguimos con el hijo de la promesa, Isaac, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Romanos 9:9. En las citas de Génesis 12:4, 16:3 y 16 y 17, versículo 1, encontramos cómo pasaron 24 largos años de la vida de Abraham, que ahora era de 99 años de edad. Hemos visto que su fe fue duramente probada y sus malas decisiones dilataron su sufrimiento y ansiedad en relación al nacimiento de su hijo de la promesa. Sin embargo, Dios le dice estas palabras en Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así como la justificación por la fe era necesaria para el establecimiento del pacto, así también la santificación por la fe y un caminar recto delante de Dios se necesitaban, ya que el pasado de Abraham no había sido intachable. Dios quería que Abraham entendiera que la realización final de la promesa divina requería estar a la altura de la excelsa norma de pureza y santidad de Dios. Mateo 5:8 y verso 48. Abraham fue llamado a una experiencia más elevada de la que había conocido hasta entonces. Génesis 17:7 y verso 10 mencionan la circuncisión como la señal de este pacto, y por ser un rito que implicaba derramamiento de sangre, según Éxodo 4:25 y 26, podría entenderse en el contexto del sacrificio lo que significa la imputación de justicia. Romanos 4:11. Los investigadores han encontrado la importancia de la circuncisión por lo menos en 6 aspectos: porque distinguía la descendencia de Abraham de los gentiles, Efesios 2:11, porque perpetuaría el recuerdo del pacto de Dios, Génesis 17:11, porque fomentaría el cultivo de la pureza moral, Deuteronomio 10:16, porque representaría la justificación por la fe, Romanos 4:11, porque simbolizaría la circuncisión del corazón, Romanos 2:29, y porque prefiguraría el rito cristiano del bautismo, Colosenses 2:11-12. Génesis 17 del 23 al 27 menciona que en cumplimiento de este pacto, todos los varones de la casa de Abraham, incluso Ismael, fueron circuncidados. En ese tiempo el rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Este rito había de ser observado por él y sus descendientes como señal de dedicación al servicio de Dios y por consiguiente separados de la idolatría y aceptados por Dios como su tesoro especial. Por este rito se comprometían a cumplir las condiciones del pacto hecho a Abraham. No debían contraer matrimonio con los paganos, pues haciendo esto perderían su reverencia hacia Dios y su ley, y serían tentados a participar de prácticas de otras naciones que serían inducidos a la idolatría. Patriarcas y Profetas, página 117. Para confirmarle al patriarca el cumplimiento exacto de la promesa del nacimiento de Isaac, Dios hace una visita personal. A lo lejos él divisa a 3 varones, corre hacia ellos, les saluda, los recibe, conforme a la costumbre, inclinándose en tierra, y les ofrece agua para lavar sus pies y alimentación y albergue. Génesis 18 del 1 al 5. Este gesto de hospitalidad es encomiado por Pablo
y lo pone como un ejemplo de estilo de vida cristiano en Hebreos 13:2. Estando frente a ellos, reconoce a Jehová y se dirige a él como Adonai, mi Señor. Génesis 18:3, nueva traducción viviente. Un título que se usa a menudo para Dios, Génesis 24, Éxodo 15:17. En Génesis 19:1 indica claramente que los dos varones acompañantes eran ángeles. El propósito de su visita era anticiparle el cumplimiento del tiempo del embarazo, el tiempo de la vida. Su hijo nacería sin ningún problema y luego recibirían una segunda visita de Dios. Génesis 18:10. El Señor ve a Sara riéndose detrás del patriarca, y pese a su escepticismo, el Señor cumpliría su palabra. En vista del anuncio de nacimiento de Isaac, había también un segundo mensaje importante que darle a Abraham, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Esto nos demuestra que Dios ve tanto a los buenos como a los malos, visita también a las naciones, lleva un registro de sus pecados y máxime cuando llegan al límite de su tolerancia y demandan un juicio de intervención divina. Génesis 18:16 hacia el 19, verso 29 indican que Abraham era un hombre de confianza de parte de Dios para recibir la revelación de los planes y propósitos divinos, tanto en relación a Isaac como en relación a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles se dirigen hacia esas ciudades de la llanura. Abraham les acompaña y siendo un profeta de Dios le ha revelado su secreto. El patriarca no se limita a recibir el mensaje y con angustia procede a un diálogo de intercesión para evitar la destrucción de las ciudades, considerando también el destino de su sobrino Lot. Génesis 18:22, llegado el momento en que los varones avanzan hacia Sodoma, la expresión idiomática hebrea dice: Abraham estaba aún delante de Jehová, significando que él continuaba en oración y en súplica en favor de los perdidos y de su sobrino Lot. Y comenzando con la propuesta de que si allí hubiera 50 justos, la va reduciendo hasta el número de 10, porque entendía que el juez de toda la tierra haría lo que es justo, y el Señor ya le había comunicado su disposición a perdonar esas ciudades si en ellas se hubieran hallado esa cantidad de justos. Entendemos de que el hecho de que los ángeles fueran a Lot para advertirle de la inminente destrucción era evidencia de que Dios se había acordado en intercesión de Abraham. Ahora, la expresión, el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20 indica que sobrepasaron los límites de la tolerancia divina. Una expresión equivalente está: aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Génesis 15:16. Pero al llegar su límite serían expulsados de la tierra por su maldad. Para el mundo antediluviano su destrucción fue anunciada 120 años atrás. En el caso de Lot, la destrucción era inminente, era la última noche para las ciudades de la llanura. El sol salió y se puso normal, mientras que se acercaban los ángeles en su misión destructora. Los yernos de Lot no atendieron el llamado a renunciar a sus sueños de prosperidad y de placer y se quedaron. Génesis 19:14. Los habitantes de Sodoma estaban tan habituados al mal que quisieron abusar de forma inmoral a los ángeles que visitaron a Lot y fueron neutralizados por un ataque de ceguera hasta que finalmente los abrazó la destrucción del fuego eterno. Al final Dios solo salvó a Lot y a sus 2 hijas, porque su esposa volvió a ver atrás y quedó estatua de sal. Génesis 19:15 y 26 y Lucas 17:32. El verbo hebreo jafaj, traducido destruyó, Génesis 19:21, versos 25 y 29, Deuteronomio 29:23 y Amós 4:11, indican una reversión del estado original de las ciudades de la llanura que eran tan hermosas y prósperas como el jardín del Edén. Génesis 13:10. Así como lo ocurrió con la tierra en la destrucción del diluvio, Génesis 6:7, la destrucción de estas ciudades prefiguran e ilustran la destrucción por fuego eterno que vendrá sobre el mundo impenitente al final del conflicto entre el bien y el mal. Malaquías 4:1
y Judas versículo 7. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son resultado de complicadas discusiones, amplias facilidades y extensa influencia o abundancia de recursos. Se obtienen en la cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los hombres se hacen de su brazo poderoso. Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se apropia del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y que sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Obreros Evangélicos, página 273. ¿Qué ocurrió con los rebeldes habitantes del mundo antediluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé, se entregaron al pecado con mayor abundancia que nunca antes. Duplicaron la enormidad de sus prácticas corruptas. Aquellos que se niegan a reformar, rehusando aceptar a Cristo, no encontrarán en el pecado nada que lo reforme. Su mente está resuelta a seguir albergando el espíritu de rebelión y no se ven ni nunca se verán obligados a la sumisión. El juicio que el Señor atrajo sobre el mundo antediluviano declaró su incurabilidad. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del territorio más hermoso del mundo estaban irreversiblemente entregados al pecado. El fuego y azufre del cielo consumieron a todo lo que había, excepto a Lot, su esposa y sus hijas. La esposa, al mirar hacia atrás, desoyendo la orden de Dios, se volvió una estatua de sal. Testimonio para los ministros, páginas 74 y 75. Fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió a los habitantes de él en el tiempo de Noé. Fue también por misericordia por lo que Dios destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía, admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en los días de Caín y de Noé, como también en el tiempo de Abraham y de Lot, y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia, como en conformidad con su justicia y con su misericordia. Dios no puede salvar al pecador en sus pecados, le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de la que se había mostrado indigno. Un escritor inspirado dice, pues de aquí a poco no será el malo y contemplará su lugar y ya no parecerá. Y otro dice, serán como si no hubieran sido, cubiertos de infamia, caerán en irreparable y eterno olvido. El conflicto de los siglos, página 532. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación. Escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos así como de los muertos estén decididos. Y aún después de que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido, vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Pueden afirmarse que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado, su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, son su posesión. Testimonio para los ministros 446. ¿Podrán acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse en sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo.
La pureza, la santidad y la paz que te reinan allí serían para ellos un tormento, la gloria de Dios, un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar, desearían que la destrucción de los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Conflicto de los siglos, página 531. Que el Señor nos haya bendecido con este amplio y detallado estudio durante toda esta semana y que podamos aplicar los principios en aras de nuestra preparación espiritual para gozar una eternidad sin límites con Cristo. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor.